Buenas tardes, doctor. Muy bien, a ver, vamos a llamar la lista. Bien, a ver, el último grupo que está muy bien. Bazón, Rudy Celedonio, Presente, doctor. muy bien. Delgadillo, Dimar, Fernando, muy bien. Escobar, John Jairo, Presente, doctor. ya. Jorge, Madeleine Ámbar, Presente, doctor. ya, muy bien. Martínez, Franklin, Presente, doctor. ya, perfecto. Quiroz Gutiérrez, Edith, Presente, doctor. ya. Y Valencia, Subelsa, Johnny, Presente, doctor. y Claudia Ramírez. Ya, Claudia Ramírez supongo que se integrará. Ya. Muy bien, hoy vamos a ver lo que es espirometría y funcional o funcional, no y, mejor dicho, espirometría o funcional respiratorio también, ¿sí? Ese es el estudio complementario. Que ya ustedes por ahí deben tener un conocimiento que han debido ver por ahí en sus prácticas de fisiología, si no me equivoco, en segundo año, ¿no? Y cuando han debido ver el tema de fisiología respiratoria, y capaz cuando les han hablado de capacidades y volúmenes, pues hayan debido por lo menos ver en la práctica, dentro de ese tema, ¿no? El tema de espirometría, ¿no? Que hay un equipo incluso en la facultad, creo que el doctor Beltrán está a cargo, si no me equivoco, pues ya ustedes van a ver de que eh, ahí han debido ver por ahí por primera vez el estudio como tal y el equipo. Así que vamos a ver lo que es la espirometría o funcional respiratorio. Bien, este estudio es otro estudio también complementario, ¿no? En el tema de la práctica y de búsqueda y de diagnóstico de enfermedades en neumonología. Es también un estudio indoloro. Hasta ahora hemos visto todos los estudios son indoloros, ¿no? La RX, la TAC y ahora la espirometría. En la radiografía y la tomografía, pues no tienes que hacer nada más que meter el aire, hacer una inspiración profunda y listo, te sacan el estudio. Acá sí, la persona a quien se va a hacer el estudio tiene que ser la maniobra. Tiene que ser una maniobra, ¿no? Para que de esa forma se puedan medir los volúmenes y los flujos aéreos, ¿no? Mediante el espirómetro y de esa forma interpretar el mismo. Entonces yo les he mandado y les he dicho que vean en el último diapositiva del tema hay dos direcciones donde justamente te explica cómo hacer el estudio o la maniobra, mejor dicho, como tal, para que de esa forma se pueda interpretar el estudio. Y después, el segundo video les dice a grandes pasos y en forma sencilla cómo se interpreta este estudio. Este estudio obviamente no se va a hacer a todos los pacientes, ¿no? Se hace en determinadas circunstancias y sobre todo para poder ver la funcionalidad del aparato respiratorio, ¿no? Para ver cómo está funcionando, digamos, el aparato respiratorio. Entonces, la exploración funcional o espirometría o funcional respiratorio, nosotros podemos definirla, ¿no? A la espirometría como tal, como un análisis de los volúmenes pulmonares y de los flujos aéreos bajo circunstancias controladas, ¿no? Es una técnica básica e imprescindible, como dice acá, para valorar al paciente desde el punto de vista funcional, ¿no? Para ver la funcionalidad del aparato respiratorio. Y pues ya hemos visto algunos temas en la teoría donde un estudio que se pide para complementar o para poder llegar a un diagnóstico presuntivo o confirmar, o si no, objetivizar que realmente hay una alteración en el aparato respiratorio desde el punto de vista funcional, ¿no? Y hemos hablado sobre el asma bronquial y la EPOC, ¿no? Y también sobre bronquiectasias, ¿no? Que son dos enfermedades que te producen
alteraciones en la funcionalidad del aparato respiratorio. El asma como tal, sin un daño estructural, o sea, no hay daño en el pulmón como tal. En la época donde sí hay alteraciones estructurales que van a llevar a que comprometa la función del aparato respiratorio, y en las bronquiectasias también hay un daño estructural, ¿verdad? En las patologías que ya hemos hablado, hemos mencionado, ¿no? Este estudio como tal que se solicita, ¿no? En el asma y la EPOC es el estudio, como quien diría, principal para poder objetivizar de qué obstrucción, ¿no? Y de esa forma poder confirmar, ¿no? Esa alteración a nivel respiratorio. Entonces, ese tipo de pacientes principalmente, ¿no? O puede haber algún paciente que tenga una tuberculosis, ya quedó con una cicatriz, una secuela, ¿no? Más propiamente dicho. O un paciente que tiene fibrosis pulmonar, cualquiera sea la causa, pacientes con silicosis, o alguna otra alteración que te permita la funcionalidad del aparato respiratorio detectar que está mal, ¿no? O sea, para diagnosticar neumonía, digo un ejemplo, hacia grandes rasgos y bien grosero, no te sirve, digamos, ¿no? O sea, que este estudio es para ver la función del aparato respiratorio, ¿no? Pues existen dos tipos de espirometría, ¿no? Una espirometría que es eh, una espirometría simple, y otra que es una espirometría forzada. Vamos a ver que en la espirometría forzada y la simple hay una diferencia, ¿no? La que a nosotros nos importa desde el punto de vista clínico para poder interpretar el mismo y solicitar el mismo es la espirometría forzada, ¿no? Entonces, hay una espirometría simple y una espirometría forzada. Pues, ¿en qué diferencia una de la otra? Pues es que la espirometría simple, ¿no? No hay un límite de tiempo para poder expulsar la cantidad de volumen de aire en los pulmones, no hay un límite de tiempo, ¿no? En cambio, en la forzada sí hay un límite de tiempo, y justamente dice que tiene que expulsarse todo el contenido de aire en los pulmones en el menor tiempo posible. O sea, tiene que sacarse el volumen, la cantidad de aire en los pulmones en el menor tiempo posible. Pero que ese tiempo tampoco sea muy corto, que no sea menos de 6 segundos, ¿no? Entonces, en la espirometría forzada es aquella que la que nosotros pedimos y la que tiene importancia desde el punto de vista clínico, y es aquella en la cual tiene que expulsarse todo el contenido del aire en los pulmones en el menor tiempo posible, pero que no sea menos de 6 segundos. En cambio, en la espirometría simple no hay un límite de tiempo. El paciente puede tomar su tiempo para sacar ese volumen de aire en los pulmones en 8, 9, 10 segundos. Lo puede hacer en forma lenta, o sea, esa no tiene ninguna repercusión clínica. La espirometría forzada es la que tiene importancia desde el punto de vista clínico, ¿no? La diferencia entre ambas, ya les digo, en la espirometría simple no hay un límite de tiempo para sacar el aire. En cambio, en la fuerza hay un límite de tiempo, que tiene que ser lo más rápido posible, pero que no sea tampoco menos de 6 segundos, ¿sí? Han debido ver por ahí la técnica justamente, ¿no? Como hace esa paciente, una chica que ingrese, y la doctora le hace la maniobra, ¿no? O sea, la técnica, cómo se realiza, ¿no? Pues la técnica justamente se dice que al paciente, ¿no? Meta aire, o sea, que haga una inspiración forzada, que meta aire, que se llene los pulmones, todos los pulmones, que meta aire hasta que ya está completamente, digamos, insuflado, y después le dices con una voz enérgica que saque todo el aire, ¿no? Que saque ese aire, ¿no? Y que la expiración sea lo más rápida, intensa y prolongada posible. O sea, que la paciente tiene que iniciar a sacar el aire en forma violenta, ¿no? Mete aire y ese rato tiene que sacar de forma violenta, tiene que ser lo más rápido posible, y tiene que durar ese suplido por lo menos 6 segundos, ¿no? Tiene que ser una expiración lo más intensa, rápida y prolongada posible. Por eso les dije que vean ese video para que me entiendan, ¿verdad? Tiene que iniciar en forma violenta. Entonces esa es la técnica, ¿verdad? Si esa no cumple esa técnica, o ella o él, aclarando mejor, pues los resultados que uno pueda obtener no pueden ser los resultados fidedignos como tal, ¿no? Todo depende de la maniobra,
Si una persona está sana, digamos, no tiene ningún problema desde el punto de vista funcional, pero hace la maniobra mal, pues le va a dar un resultado mal, obviamente, pero eso no quiere decir de que realmente esté con alguna alteración, ¿verdad? O sea, de que por eso la maniobra tiene que ser en forma adecuada. Este procedimiento, lamentablemente, es un procedimiento que no depende del operador, es un procedimiento que no es operador dependiente. ¿A qué se refiere eso? De que hay estudios que son operador dependiente, ¿no? Porque es una persona la que va a hacer el estudio y va a interpretar. Por ejemplo, si yo hago una ecografía a una persona, pues yo soy el que está haciendo el estudio y yo estoy interpretando, ¿no? En cambio, el paciente está ahí echadito sin hacer nada, ¿verdad? Por ahí viene otro médico y le hace la ecografía a la misma paciente y pues yo digo que tiene una piedra en su vesícula y el otro viene y dice, no, no tiene nada, o tiene vaso, ¿sabe? Eso es operador dependiente, ¿no? Puede ocurrir eso, ¿no? De que uno interprete de otra forma. En cambio, este estudio pues depende solo del paciente. Si el paciente hace mal la maniobra, pues le va a dar un resultado malo sin que eso justifique que realmente ese paciente esté con algún problema, ¿no? O sea, él está sanito 100%, pero si hace mal la maniobra, pues le va a dar mal. Por eso la maniobra tiene que ser en forma adecuada. Antes, hace mucho tiempo, bastantes años, pues habían dos equipos diferentes, ¿no? Un espirómetro que medía volúmenes pulmonares como tal y un neumotacógrafo que medía flujos aéreos como tal, ¿no? Eran dos equipos diferentes. Pero ya los espirómetros actuales, y también de hace mucho tiempo, pues ya el espirómetro como tal ya viene eh, con, digamos, con los dos métodos, ¿no? Ya el espirómetros actuales como tal ya viene para poder medir tanto los volúmenes y flujos, o sea, de que solamente ya se ha formado un solo equipo, el cual puede hacer las dos mediciones, ¿no? De medir flujos y medir volúmenes. Una vez que hace la técnica, hace la maniobra a este paciente con la técnica adecuada, pues obviamente se van a obtener unos resultados, ¿no? Unos resultados numéricos y unos resultados en unas gráficas. Y esas gráficas que se van a obtener justamente son unas curvas, ¿no? Es una curva de volumen sobre tiempo y hay otra curva que es flujo sobre volumen, ¿no? Que en base a eso nosotros vamos a poder interpretar también el estudio, ¿no? Y ver si está el estudio realizado de forma adecuada. Entonces, vean, estas son las curvas o gráficas que se van a obtener, ¿no? Una curva de volumen sobre tiempo, dice. Básicamente nos está diciendo esta curva cuánta es la cantidad de volumen que una persona va a expulsar, ¿no? En un determinado tiempo. Y en esta curva justamente que ven ahí que dice volumen sobre tiempo, pues nos va a permitir medir dos valores que se obtienen con la espirometría. Un valor es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿no? O sea que cuando el paciente, una vez que ha hecho la inspiración profunda, ha metido el aire a los pulmones, y después ahí le dices que saque el aire y cuando está sacando, en el primer segundo le hace la medición. Fíjense, ahí le va a medir. Entonces, en esta gráfica de ejemplo que tenemos, esa persona, pues más o menos le han medido que en el primer segundo saca 4 litros, ¿no? Bien, 4 litros. Porque aquí esta línea vertical es lo que representa el volumen y la horizontal es la que representa el tiempo, ¿no? Entonces, esta persona más o menos al primer segundo tiene 4 litros, ¿no? Su volumen expiratorio forzado en el primer segundo es de 4 litros. Pero esa persona, como dijimos, tiene que sacar, si bien todo el aire en forma violenta, rápida y prolongada posible, pero normalmente tiene que durar 6 segundos. Entonces, ya va, sigue sacando, llega a un máximo más o menos a los 2 o 3 segundos y va a mantener, ¿no? Sigue sacando el aire y el equipo cuando te mide a los 6 segundos y ahí ya deja de medirte porque ya a los 6 segundos es el tiempo suficiente para que te calcule la capacidad vital forzada. ¿Vean? Entonces, vean que esa persona, su capacidad vital forzada es 5 litros, ¿no? Que ha llegado a obtener.
y que justamente eso se va a medir a los 6 segundos. ¿Vean? Entonces, con la curva volumen sobre tiempo, nosotros obtenemos los valores del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, esos dos valores. Y fíjense que la curva es así, ¿no? Parte de cero, a medida que va sacando el aire, la persona va yendo paralelamente hasta el primer segundo y después ya a partir del segundo número, del segundo, ¿no? El primer segundo y a partir del segundo, ya del segundo va abriéndose, se va abriendo hasta que llega a una meseta y se mantiene ahí en la meseta hasta que el aparato va a medir a los 6 segundos y listo. Ya el aparato mide los 6 segundos y ya deja de medir, por más que la persona siga soplando más de 6 segundos. Si la persona, digamos, no saca el aire durante los 6 segundos, digamos, ¿no? Ella, digamos, se queda sin aire, por así decirlo, más antes, ya sea al tercero, cuarto o quinto segundo, ahí te va a hacer la medición. Y si se dan cuenta, si yo no soplo los 6 segundos, por ahí soplo 3 segundos, pues ahí me mide mi capacidad vital forzada y ya me puede dar un valor más bajo, ¿verdad? O sea, de que si la persona no sopla mínimamente 6 segundos, pues lo que va a alterar va a ser mi capacidad vital forzada. O sea, este parámetro va a ser el alterado. Por eso hay que insistir a la persona que sople mínimamente 6 segundos. Entonces, la primera curva que obtenemos es la curva de volumen sobre tiempo, ¿no? Y en esta gráfica vemos que, pues, esta persona, su capacidad vital forzada es de 5 litros y su volumen expiratorio forzado al primer segundo es de 4 litros más o menos, ¿verdad? Esta curva de aquí es la misma que esta, pero simplemente que está puesta al revés. Otra curva que obtenemos es la curva de flujo sobre volumen. Flujo sobre volumen, ¿no? En esta curva, en esta gráfica, vamos a ver de que el flujo esta vez está aquí en forma, representa este eje de coordenadas, la línea vertical, y el volumen en este eje representa la línea horizontal, ¿no? Esta curva de flujo sobre volumen, pues nos está mostrando las dos fases de la respiración que estamos haciendo durante la maniobra de la espirometría. Esta curva hacia abajo es la fase inspiratoria, ¿ya? Y cuando empieza a sacar el aire, va ascendiendo, es la fase expiratoria. Llega hasta un pico flujo máximo, ¿no? O sea, cuando uno vean que hace la maniobra y saca el aire, va a llegar a un punto que llega hasta lo máximo de velocidad de flujo que está sacando esa persona. Pero después, obviamente, esa fuerza va a ir disminuyendo. La paciente va a seguir expirando, va a seguir sacando el aire de los pulmones, pero ya va a ser con menos fuerza. Entonces, en ese momento, cuando ya va a llegar a lo máximo, va a ir descendiendo, quedando la fuerza, también la curva va a ir descendiendo, ¿no? Va a ir descendiendo, la persona sigue sacando el aire con menos fuerza, sigue sacando hasta que llega un momento donde ya no saca más, ya no tiene fuerza y llega a un flujo cero y ahí termina la expiración. Entonces, esta curva de flujo sobre volumen, fíjense, nos está mostrando de que esta fase de aquí abajo es la inspiración. Inspira, inspira, llega a lo máximo, ahí le dices, saque todo el aire, empieza a expirar, saca todo el aire hasta que en esta maniobra que está sacando todo el aire va a llegar a un punto que va a ser el máximo, ¿no? El flujo máximo, donde es sacado con mayor velocidad y con mayor fuerza. Y ahí se hace la medición del PEF, que justamente es el pico flujo máximo, y después esa fuerza y esa velocidad va a ir cayendo, pero la persona va a seguir sacando el aire hasta que sigue sacando y va cayendo más la fuerza y la velocidad hasta que llega un momento donde ya no saca nada y ahí termina. Entonces, estas son la curva de flujo sobre volumen, con su fase inspiratoria y su fase expiratoria. Con esta curva principalmente lo que medimos es el PEF, el pico flujo máximo, ¿no? O sea, el flujo máximo, ¿no? De aire que está sacando esa persona del pulmón, ¿sí? Entonces, como se dieron cuenta, pues el espirómetro solamente nos va a medir esas dos
nos va a medir esos tres parámetros, ¿no? La capacidad vital forzada, el volumen expiratorio, el primer segundo y el pico flujo máximo. Entonces solamente vean, la espirometría nos mide volúmenes y flujos solamente y una sola capacidad, la capacidad vital forzada. No nos hace otras mediciones más. No es que con la espirometría vamos a poder medir todo eso, si se acuerdan de fisiología o que hemos hablado un poco en el primer tema, ¿no? De que si te mide volumen residual, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, capacidad pulmonar total, capacidad de reserva inspiratoria. Bueno, todos esos parámetros que hemos hablado no se mide con el espirómetro. Fíjense que solamente con el espirómetro nos mide flujos y volúmenes y una sola capacidad, que es la capacidad vital forzada, nada más. Para medir todos esos volúmenes que nos han enseñado en fisiología y que hemos hablado un poco en la primera clase, se necesita otro tipo de equipo, ¿no? Se llama pletismógrafo, que ese pletismógrafo, obviamente aquí en Sucre no existe y en Bolivia no sé si habrá. Con ese sí se puede medir todos los volúmenes y todas las capacidades, por si acaso. Entonces, vean, esas son las dos curvas que se obtienen con la espirometría. La curva volumen sobre tiempo y la curva de flujo sobre volumen. ¿Sí? Para hacer este estudio, obviamente ya hemos dicho que se utilizan los espirómetros. Y esos espirómetros deben cumplir algunos estándares de calidad para que realmente se vea de qué sirven, ¿no? Con ese propósito. Y pues los organismos científicos son los que van a dar su aprobación o su ok para que esos equipos pues realmente cumplan los estándares de calidad, ¿no? Y los organismos científicos, pues no, ahí mencionan algunas siglas, como por ejemplo en España es la CEPAR, ¿no? La Sociedad Española de Patologías Respiratorias y del Tórax, la ATS, que es la Sociedad Americana de Tórax, y también, bueno, está la europea y también en nuestro medio, mejor dicho, en lo que concierne a todo Sudamérica y parte de, y mejor no parte, todo lo que concierne a Sudamérica y Centroamérica, hasta México, obviamente quedando fuera de Estados Unidos y Canadá, está la ALAT, ¿no? Que es la Asociación Latinoamericana de Tórax, ¿no? Que es la que se encarga de estudiar enfermedades correspondientes al tórax y obviamente al aparato respiratorio. Entonces, todos ellos dan su ok para esos equipos para que cumplan sus calidades de estandarización y realmente se vea que los equipos sirvan, ¿verdad? Que sean aprobados científicamente. Bien, ¿cuáles son las maniobras que se debe cumplir y los requisitos para hacer el estudio, ¿no? Nuevamente les vamos a volver aquí a repetir. El comienzo del estudio, el comienzo de la espirometría al hacer la expiración es un comienzo brusco, ¿no? Y expulsar en forma continuada, o sea, sacar todo el aire de los pulmones en forma continua hasta llegar a flujo cero. Y si uno mediría qué es flujo cero, sería de donde la velocidad de ese flujo de aire que esté expulsando los pulmones tiene que ser menos de 25 ml por segundo, ¿no? Siempre incentivando para que el paciente haga su máximo esfuerzo, ¿no? Al paciente se le va a explicar en qué consiste el estudio, como les vuelvo a repetir en el video que habla esa doctora, le explica en qué consiste el estudio, cómo tiene que ser la maniobra, ¿verdad? Tiene que meter aire a los pulmones, ya sea en forma lenta, ¿no? O sea, ya sea de a poquito, metiendo aire de forma lenta, o si no, ya sea de golpe, digamos, ¿no? Mete aire, la cosa es que mete aire a los pulmones y cuando tú veas que ya ha metido y insuflado todo el tórax, en ese momento le dices sople. Pero al decir sople no es pues para que la paciente o el paciente sople como soplar una velita, ¿no? No es con los cachetes, no es el sopleo de los cachetes, no es ese aire que ha metido en los pulmones, ese mismo aire tiene que sacar, ¿no? Y tiene que comenzar en forma brusca, violenta, hasta quedarse sin nada, ¿sí? Eso es llegar a flujo cero. Porque muchos pacientes pues están ya en los 3 segundos y lo cortan y dicen, no me sale, pero él tiene que seguir haciendo esa maniobra de seguir sacando el aire, ¿me entienden? Como si fuese el último aliento, digamos, ¿no? Tiene que ser así en forma continuada, ¿no? Y siempre incentivando, o sea, tú tienes que decirle que pues darle ánimos, ¿no? Decirle, vamos, sople, sople, siga, 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 y dándole órdenes, gritándole, dándole incentivo para que se quede sin
hasta llegar al flujo cero y quedarse sin nada, ¿no? El tiempo de expiración debe ser mínimo 6 segundos, ¿no? Cuando el paciente saque todo el aire, tiene que durar 6 segundos, ¿sí? Si dura más, mejor, ¿no? Pero ya a los 6 segundos el aparato automáticamente corta y deja de medir, digamos. No debe producirse amputación al final de la expiración. O sea, de que la persona, cuando va sacando el aire, ay, no sé, perdón, pero hay una señora que llama todos los días a la misma hora. Tiene gusto. Bien. Entonces, no debe producirse amputación al final de la expiración. ¿A qué se refiere eso? A lo que, pues, les decía hace un momento, ¿no? De que uno cuando hace la maniobra tiene que ir haciendo esa maniobra como sacando el último aliento hasta quedarse sin nada. Porque muchos pacientes, ya sea en forma, como les digo, ellos como que no sienten que no tienen la fuerza y están sacando el aire y al tercer segundo lo cortan directamente y dicen, no, ya no puedo. O si no, lo más común es que el paciente está sacando el aire y lamentablemente este estudio les puede producir tos. Entonces, está sacando el aire y tose y ya cierra la glotis y al cerrar la glotis obviamente está cortando que salga el aire y pues ya te está amputando, ¿no? Entonces, tiene que terminar así, ir sacando el aire, el aire, el aire, el aire hasta que se quede sin nada. No debe amputarse al final de la expiración, no tiene que haber una amputación o un corte agudo. Y la calidad de que realmente el estudio esté bien hecho debe constatarse mediante el análisis gráfico. Dice, hay que analizar las dos curvas que hemos visto para ver que realmente está hecho el estudio. Y otros requisitos mínimos de que por lo menos tiene que hacer 2 maniobras, dice. Pero que las 2 maniobras, la variabilidad de los valores que se obtenga de la capacidad vital forzada, ¿no? Y del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, sean menor del 5% o menor de 200 ml. ¿A qué se refiere eso? Dice que tiene que haber por 2 maniobras, pero uno puede ser hasta 4 o 5. Pero de esas 4, 5 o 6 maniobras que haga, por lo menos 2 no tiene que variar mucho sus resultados obtenidos. Y que si varía, no tiene que ser menor del 5%. ¿A qué me refiero? Yo hago una maniobra y obtengo una capacidad vital forzada del 80%. Se miden estos valores en mililitros y también en porcentaje. Ya les voy a explicar los valores. Pero bueno, la capacidad vital yo obtengo de 80%. Un versus 1 también de 80%, ¿no? Pongamos que los dos valores tengo 80%, que ya de por sí son valores normales. Hago otra maniobra de espirometría, ¿no? Y si en esa segunda maniobra que hago vuelvo a obtener valores, ¿no? De capacidad vital forzada o de volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pues similares, ¿no? Donde no tiene que variar más del 5%, dice. O sea, si yo tuve 80% en la primera maniobra, pues en la segunda maniobra tengo que obtener pues 80 más menos 5, o sea, de 80 hasta 85 o de 80 hasta 75, ¿no? No tiene que haber variación más del 5%, dice. Si no varía más del 5% en la segunda maniobra, pues entonces las dos maniobras, ¿no? Pues sirven y se toman como valederas. Pero si en la segunda maniobra yo obtengo pues resultados de 100%, digamos, de ambos, pues vean que ya ha variado, ¿no? De 80 a 100, más de 20%. O sea que se ha pasado el 5% de variabilidad. Entonces, pues ahí ha habido mucha variación, ¿no? Entonces, supongo que la primera maniobra pues está mal. Entonces tengo que volver a hacer otra maniobra, ¿no? Hasta que, como les dije, 2 maniobras por lo menos, de las muchas que realice, no tiene que haber una variación en los valores obtenidos de la capacidad vital forzada del BF1, no tiene que pasar más del 5%, ¿sí? Menos del 5% es aceptable. Se dice que hasta 8 o 9 veces puede ser la persona la maniobra. Más de eso ya no intentes porque ya le va a dar cualquier resultado, ¿no? Bueno, esos son los requisitos mínimos de una espirometría para que cumpla la maniobra esté bien hecha. Comienzo brusco, en forma continua hasta alcanzar el flujo cero, siempre incentivando a la persona. El tiempo de expiración tiene que ser mínimamente 6 segundos.
No debe producirse una amputación al final de la expiración. Pues la calidad del estudio vamos a ver también con las curvas y se tienen que hacer dos maniobras, las cuales la variabilidad no sea más del 5% o más de 200 ml en los resultados de la FBC y el FEP-1. ¿Qué parámetros se mide con el espirómetro? Vean, aquí están, pero si ustedes se fijan, los principales son los tres primeros, ¿no? En base a cuál vamos a hacer la interpretación. Uno es la capacidad vital forzada, o FBC, su abreviación. ¿Qué es la capacidad vital forzada? Mide el volumen de aire expulsado del pulmón mediante una expiración forzada, ¿no? Nos va a medir el volumen de aire que va a expulsar esa persona mediante una expiración forzada. Esa es la capacidad vital forzada. El volumen de aire que expulsa del pulmón mediante una expiración forzada. El segundo parámetro que se mide es el volumen expiratorio máximo expirado en el primer segundo. O también puede ser, le pueden llamar volumen expiratorio forzado del primer segundo, ¿no? En el primer segundo te va a medir, ahí dice, el volumen de aire que se expulsa y que se mide en el primer segundo de la expiración forzada. Y el tercer parámetro que se obtiene simplemente es una relación, ¿no? Dice una relación, o sea que es pues dividir este volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada y simplemente te va a dar un valor en resultados de tipo porcentual, ¿no? O sea, simplemente es dividir y se obtiene la relación. Y otro volumen que tomamos en cuenta también, sobre todo para interpretar la espirometría, también es el flujo expiratorio máximo o pico flujo, ¿no? Lo que les he indicado, el máximo flujo conseguido durante la expiración forzada, ¿no? Es ese cúspide donde se va a ver en la curva expiratoria. Ese es el pico flujo máximo, o también llamado flujo expiratorio máximo, que es el flujo conseguido, que es el máximo flujo conseguido durante la expiración forzada. Y otro parámetro que por ahí les digo, no es así importante que usted sepa más en esta etapa, pero igual también para que tenga un conocimiento, pues otro parámetro que se mide es el FEF 2575, ¿no? Que básicamente está diciendo el FEF, el flujo expiratorio máximo entre el 25 y 75% de la capacidad vital forzada. O sea que simplemente te está calculando, ¿no? El flujo entre el 25 y 75% del total de la capacidad vital forzada, ¿sí? Y básicamente te explica qué es el tiempo que se tarda en expulsar el aire en esos valores, en esos parámetros según el porcentaje de la capacidad vital forzada. Pero lo que ustedes tienen que saber es que para interpretar, y si han visto el video, básicamente nos guiamos en estos tres parámetros, ¿no? Capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la relación de ambos, ¿no? Que es un valor porcentual. Con eso es que nosotros vamos a hacer la interpretación, ¿no? Así a grandes rasgos y en forma básica de una espirometría. ¿Qué nos representa cada uno? La capacidad vital forzada indica volumen y obviamente se mide en litros o mililitros y también se expresa en porcentajes, ¿no? Según el valor de referencia. El FEF-1 indica flujo y se expresa en litros o mililitros sobre segundo, ¿no? Sobre tiempo. La relación de ambos simplemente es un valor absoluto, es un valor porcentual simple. Y el PEF, el pico flujo máximo, te indica que es flujo, obviamente, pico flujo máximo te indica que es flujo. Y si se dan cuenta, vean, los flujos siempre se expresan en litros o mililitros, pero sobre tiempo, ¿no? Sobre segundo, ¿no? Y cada estos valores que vamos a obtener también se expresan en porcentajes. Y justamente son los porcentajes que nosotros más manejamos para interpretar la espirometría, para ver si está normal o está algo alterado. Entonces, ¿cómo se expresan los resultados? ¿No? Cuando uno hace una espirometría, te van a expresar, te van a dar ahí los resultados, las dos curvas y los valores que se van a obtener y también los valores predichos, ¿no? En cuanto a la espirometría. Entonces, los resultados de espirometría deben expresarse en forma numérica y gráfica. Para la expresión numérica, dice, se utilizan unas columnas.
ya les voy a mostrar, ¿no? Que eso va a cambiar según el equipo y el modelo del espirómetro. Vean, en el espirómetro que yo tengo, pues hay 3 columnas, dice que se van a anotar los valores, pero vamos a ver de lo siguiente. En la primera columna van a aparecer los valores de referencia para cada variable, dice eso, los valores de referencia para esas variables de capacidad vital forzada, de volumen expiratorio forzado en primer segundo, de la relación de ambos, del pico flujo, del FEF 2575 y todas esas cosas. Ahí van a aparecer los valores de referencia. En la segunda columna ya es los valores que tú ya has obtenido. Y esa segunda columna se divide en dos. La primera parte de esa segunda columna son los valores absolutos, ¿no? O sea, si uno obtiene 4, 5 litros, 6 litros, etcétera. Y la segunda columna, de esa segunda columna, pues te va a expresar valores en porcentajes, ¿no? Esos 5 litros, ¿a qué porcentaje corresponde? ¿Sí? Entonces, esos son los valores numéricos que hoy les voy a mostrar en el ejemplo, en el estudio. En cuanto a la representación gráfica, pues se van a expresar las dos curvas, pero te recomiendan que la curva de flujo-volumen tenga un bucle completo. ¿Y a qué se refiere? El bucle completo es de que se imprima todo esto, ¿no? Es un bucle completo, la fase inspiratoria y la fase expiratoria. Es el bucle completo, ¿no? Te recomienda que sea eso. Pero, si bien se hace así, pero en algunos espirómetros, cuando llega la hora de imprimir, solamente te va a imprimir la fase expiratoria, o sea, esta curva. Y justamente el mío, pues te imprime solamente esta, la fase expiratoria. No hay el bucle completo como tal. ¿Por qué se recomienda el bucle completo? Yo les voy a explicar más adelante. Entonces, eso solamente imprime. Pero si yo hago el estudio en vivo y directo, en mi monitor de mi computadora, ahí sí yo voy a ver el bucle completo. O sea que, pues en ese caso yo ya estoy viendo, ¿no? El bucle completo. Entonces recomiendan, como dije ahí, que sea un bucle completo, ¿no? Entonces, aparte de las columnas numéricas, te piden que sea el bucle completo. Y pues, para valores de referencia, ¿no? Para tomar en cuenta cuáles son los valores de referencia normal para una persona, pues no existe un valor único, ¿no? Sino, pues, para poder determinar los valores de referencia se han hecho estudios epidemiológicos y luego que se han hecho con una serie de ecuaciones para predecir, para buscar una predicción y poder decir, pues, cuáles son los valores de referencia normales, ¿no? Para cada una de las personas. ¿Me entiendes? O sea, no es como la glucosa. Todos tenemos que tener todos, ¿no? Todos son valores universales. Yo, el de Cochabamba, el de Santa Cruz, el de otro país, sin importar que sea gordo, flaco, hombre o mujer, el valor de la glucosa, ¿no? Es universal, tiene que manejarse en ciertos parámetros, ¿verdad? Entre 70 y 110, digamos, ¿no? En cambio, pues aquí en los valores de referencia para la espirometría, pues no todos tenemos los mismos valores, porque justamente se toman en cuenta unas variables. Y con esas variables se ha calculado y se ha sacado ya valores de referencia para cada uno de nosotros. Tomando en cuenta ¿qué? Tomando en cuenta pues justamente el sexo, la edad, la talla, el peso e incluso la raza, ¿no? Es por eso de que a cada persona que se va a hacer la espirometría, pues un momentito antes de que le hagas el estudio, le mides y le pesas. ¿Para qué? Para que ese peso, esa talla y obviamente el sexo, si es mujer o varón, y su edad, introduces vos al equipo del espirómetro y en base a eso ya habrá unos valores de referencia, ¿no? Entonces, si hay una mujer de 20 años y mide 1,70 y pesa 50, va a tener un valor de referencia. Si la misma mujer, digamos, pero digamos ya que esta vez mide más, van a ser otros valores de referencia. O sea que tomando en cuenta estos parámetros, los valores de referencia no son los mismos para cada uno, ¿no? Y eso ya me están entendiendo. Pero también es lógico entender, ¿no? De que si hay 100 mujeres que tienen la misma edad, la misma talla y el mismo peso, pues obviamente
esas 100 mujeres van a tener los mismos valores de referencia, ¿no? Van a ser los mismos para las 100, porque ambas son mujeres, digo, todas son mujeres, todas tienen el mismo peso, todas miden lo mismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, para tener los valores de referencia se toma esto en cuenta, ¿no? Sexo, edad, talla, incluso la raza, fíjense, porque yo les digo, no es lo mismo, ¿no? Siempre les pongo el ejemplo así bien grosero y bien práctico. No es lo mismo un afroamericano de los que juegan en la NBA que miden casi 200 metros a que se compare conmigo, digamos, ¿no? O con uno de nosotros que tenemos ya por constitución física, pues somos pequeños, ¿verdad? Entonces va a ser diferente. Entonces, hasta la raza también han tomado en cuenta para hacer estos estudios de predicción, ¿no? Para poder obtener valores de referencia. Entonces, ya han habido varios estudios que se han hecho, ¿no? Y esos valores de referencia teóricos que uno está mencionando, pues, por ejemplo, los valores más aceptados han sido hechos justamente, bien, aquí está la sigla ERS, que es la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias, en el año 93, y hicieron unos estudios donde ha obtenido unos valores para tomar en cuenta como valores de referencia. Y ha habido otros estudios más bien. Mi espirómetro de mí me permite poner dos valores teóricos. Este de la europea del 93 y este de Knudson, hecho no sé en qué año, pero ha hecho un estudio. Aunque ya hoy en día incluso son nuevos valores de referencia que se han actualizado, ¿no? De diferentes otros autores que son más actuales, hechos recientemente. Pero pues de mi experimento, como ya es de hace un par de años, obviamente pues el software no tiene incluido en su memoria los valores nuevos, ¿no? Habrá que ver si se puede actualizar. Pero ya les digo, estos son los de la europea, son los valores universales que se ha aceptado por años y se va a seguir aceptando, ¿no? Entonces, fíjense, para este paciente de 14 años que mide 1,71 y pesa 47 kilos y es varón. Vean, en la primera columna donde dice teórico, ¿no? Está ahí incompleto, teórico, estos son los valores de referencia normales, supuestamente para esta persona, ¿no? Entonces, para esta persona que tiene esa edad, pesa eso, mide eso y es varón, primera columna, teórico, dice, ¿no? En la columna gris, estos son los valores, valores teóricos de referencia que supuestamente serían normales para esa persona, ¿no? Estos valores tendría que tener, ¿sí? Si hay otro paciente que tiene la misma edad, el mismo peso, la misma talla, obviamente también bajaré los mismos valores, ¿no? Ya sea cambiando la edad, cambiando el sexo o el peso, la talla, obviamente se va a modificar, ¿no? La segunda columna, vean que se divide en dos. Ya la segunda columna son los valores que el paciente ha obtenido realmente al hacer el estudio, ¿no? El paciente ha hecho la maniobra de la espirometría y se ha obtenido estos resultados. Fíjense que en esa primera parte de esa segunda columna dice que son los valores absolutos, fíjense, en litros, ¿no? Ha obtenido 4,6 litros, 3,65 litros, así. Y la segunda parte de esa segunda columna dice porcentajes teóricos, o sea que son los valores en porcentajes según su relación con los valores de referencia teóricos. Simplemente es una regla de tres, ¿no? Para que entiendan, pues no tiene que ser usted, ya saca el aparato, pero para que me entiendan, pues si esa persona teóricamente tendría que tener una capacidad vital forzada de 4,24 litros, al hacer la maniobra realmente, pues se ha obtenido 4,61 litros. Y esos 4,61 litros con referencia al valor teórico corresponde a 109%, ¿no? Es algo lógico. Si 4,24 sería el 100%, entonces 4,61 va a ser más, o sea, 109%. Si tendría que tener un versus 1 de 3,65, pues él ha hecho la maniobra y realmente ha obtenido ese valor, por tanto, pues es el 100%, ¿no? Y este valor de la relación, pues él tendría que tener 86,7%, ha obtenido 79,2%, y esos 79 pues, corresponde a un 91% del valor de referencia, ¿no? Eso me entiende. O sea, para que me entiendan, estos valores en porcentajes, pues son los valores en porcentajes comparando con los valores de referencia que debería tener, ¿no? Entonces,
Esas son las columnas que hay en la hojita en el punto numérico. La primera columna, los valores teóricos de referencia, que en teoría debería tener esa persona. La segunda columna, que se divide en dos partes, ¿no? La columna verde, pues la primera parte son los valores absolutos que ha obtenido al hacer la maniobra, y la segunda columna pues representa en porcentajes esos valores que ha obtenido comparando con los valores de referencia. Ya que estamos aquí, aprovecharemos de que vean, hay otra tercera columna también que se divide en dos partes, que es una columna celeste. Acá se van a obtener los valores cuando se hace la prueba broncodilatadora. Y vamos a ver qué es la prueba broncodilatadora, ¿no? Entonces ahí vamos a obtener los valores que se obtienen cuando se hace la prueba broncodilatadora. Si se fijan, nuevamente les vuelvo a recalcar, los 4 parámetros de arriba son los que realmente importan, los cuales analizamos para hacer la interpretación de la espirometría, ¿no? Fíjense, capacidad vital forzada, B sub 1, la relación del B sub 1 sobre capacidad y el pico flujo máximo. Eso es lo que más importa y con los cuales se hace la interpretación de la espirometría. Fíjense los datos que se ponen: edad, peso, talla, sexo, incluso te da datos para ver si fuma o no fuma, etcétera, ¿no? Pero lo que importa es poner, obviamente, la edad, el peso, la talla y el género. Y obviamente el nombre, ¿no? Para ver a quién corresponde. Y después, pues, las otras cosas ya no es obligatorio, pero bueno, es lo más importante. Y vean el mío, así imprime, ¿no? Esta es mi curva de flujo sobre volumen, fíjense. Flujo, donde se va a medir el pico flujo máximo, ¿no? Esta es la curva de flujo sobre volumen, que es un bucle incompleto, ¿no? Les dije que el mío no imprime la fase inspiratoria, solamente la fase expiratoria. Y luego tenemos la curva de volumen sobre tiempo, que en el mío pues lo imprime de esa forma, ¿no? Es la curva de volumen sobre tiempo, ¿no? Aquí está el tiempo para decir cuántos segundos ha soplado. Vean que ha soplado casi 4 segundos y ha obtenido un volumen de casi 4.2 litros, ¿no? Que es la capacidad vital justamente, ¿no? Entonces, fíjense, curva flujo sobre volumen, y aquí de esta forma volumen sobre tiempo. Si se fijan, 4 segundos. No ha soplado 6 segundos. Por ende, me puede dar que la capacidad vital forzada me dé un valor erróneo, ¿no? Porque ya les he dicho de que si no cumple los 6 segundos, lo que se va a afectar es la FBC. Pero fíjense, a pesar de que no ha hecho 6 segundos, ha obtenido un valor incluso por encima del valor de referencia. Entonces, uno dice de que, y es lógico, que si este muchacho no ha soplado los 6 segundos y a pesar de eso me da una capacidad vital normal, pues entonces si sopla más tiempo, pues seguro que va a ser igual o mucho mejor. Entonces, en ese caso, pues ya no me esfuerzo en hacerles repetir. Pero si me da una capacidad vital baja o alterada con respecto al valor normal, en ese caso, pues digo, no he hecho 6 segundos y ahí sí tengo que esforzarme de que realmente cumpla los 6 segundos. Y si cumple los 6 segundos como tal y veo que mejora la capacidad vital forzada, entonces obviamente era porque no he hecho el tiempo necesario. Pero si le hago varias maniobras y a pesar de eso me sigue dando la capacidad vital forzada baja, entonces pues digo, ¿no? Que si ha hecho la maniobra en forma correcta, ha soplado los 6 segundos y a pesar de eso me da siempre la capacidad vital forzada baja, entonces lógico que realmente tenga alguna alteración, ¿no? Entonces, acuérdense de que si no cumple los 6 segundos, el valor de la capacidad vital forzada es la que se va a alterar. Pero si no cumple, a pesar de eso tiene un valor normal, entonces pues ya se supone de que si hace de forma bien, le va a dar mucho mejor, ¿verdad? Entonces, fíjense, ese es cómo se reporta y cómo sale una espirometría. En el caso mío que yo tengo, ¿no? A mí es lo que después en los otros experimentos ya te imprime ese ratito, la hojita, ¿verdad? Ahora, una vez hecha la espirometría, tengo que hacer la interpretación clínica. Yo ya les digo de que los valores de referencia, tomando en porcentajes, vamos a ver de que el valor de la capacidad vital forzada es 80% para arriba. O sea que si de 80% para abajo, ya me dice que la capacidad vital forzada está alterada. El valor del BEF sub 1 también es 80% para arriba normal. Todo lo que venga de 80% para abajo ya está alterado. Y la relación
la relación del B sub 1 FBC, el valor normal es 70%. Todo de 70% para arriba es normal y por debajo de 70 está alterado. Y el pico flujo máximo, también el valor normal es en porcentajes 80%, todo de 80% para arriba normal y todo de para abajo está alterado. Fíjense, fácil de acordarse, ¿no? Los valores normales de la capacidad vital forzada, 80. B sub 1, 80. Pico flujo, 80. Solamente la relación del F sub 1 FBC le bajas 10 puntitos y es 10% el valor normal. Listo, ¿ya? Ahora nosotros hacemos la interpretación. Cuando uno hace la interpretación de la espirometría, vamos a ver de que hay patrones. Fíjense como aquí lo he informado. Uno informa espirometría normal o puede informar si hay una alteración obstructiva, una alteración restrictiva o una alteración mixta. Eso es lo que se informa en la espirometría. Nunca esperen que diga, la espirometría no me dice si tiene asma o no. Te va a decir si es un patrón de obstrucción o un patrón de restricción. Si tiene prueba broncodilatadora positiva o tiene prueba broncodilatadora negativa, o si es normal, etcétera. Así. Entonces se supone, ¿no? Nosotros ya hemos visto asma, que el asma es una obstrucción al flujo aéreo, o sea, que el asma te informará con un patrón de tipo obstructivo, ¿no? Y el asma también ayuda mucho más el diagnóstico de que si la obstrucción es reversible, ¿no? Entonces, si tiene una obstrucción con prueba broncodilatora positiva o negativa, ¿no? Entonces, fíjense, cuando uno hace la interpretación, pues se va a clasificar la espirometría en 3 tipos: obstrucción, restricción o mixta, ¿no? Nos dice si la alteración de la ventilación es de obstrucción, restricción o mixta. Vamos a ver primero la alteración ventilatoria obstructiva. Son las enfermedades que producen una limitación al flujo aéreo debido a que hay una obstrucción, por tanto, un aumento en la resistencia a nivel de las vías aéreas, ¿no? Pues al decir vías aéreas estamos hablando básicamente de los bronquios, ¿no? Pues las dos enfermedades clásicas y más frecuentes en ese tipo de alteración es el asma bronquial y la EPOC, ¿no? Las definiciones de ambas, si se acuerdan por los consensos de cada uno de ellos, la definición de asma según el China, ¿no?, que es el consenso mundial para el manejo de asma, dice que el asma es la obstrucción al flujo aéreo, ¿no? Y cuya obstrucción es totalmente reversible, ya sea en forma espontánea o con tratamiento. En cambio, en la EPOC, según la definición del GOLD, ¿no?, que es también el manejo mundial para diagnóstico y tratamiento de la EPOC, pues en cambio en la EPOC hay también obstrucción al flujo aéreo, pero que dicha obstrucción es poco o nada reversible, ¿no?, en forma espontánea ni con medicamentos. O sea que ya les dije, ¿no?, por eso cuando hablamos de asma, el asmático pues está asintomático, sanito, como si nada tuviese, hasta que tenga alguna crisis, ¿no? Y en esa crisis pues ahí tiene todos los signos y síntomas y después cuando resuelve otra vez vuelve a estar normal. En cambio el EPOC siempre va a tener síntomas, ¿no? Siempre va a estar con tos, siempre va a estar medio fatigado según el grado de la disnea y con el tratamiento pues va a aliviar un poquito o casi nada, ¿no? Entonces fíjense, esa es la diferencia, ¿verdad? Esas son las dos enfermedades más representativas de obstrucción y si quieren también ahí incluirla a las bronquiectasias también. Aunque las bronquiectasias puede tener a veces un componente obstructivo, a veces restrictivo o a veces mixto, ¿no? Pues al analizar el patrón de obstrucción, ¿qué vamos a ver nosotros? Cuando uno hace una gráfica, en la espirometría lo que nosotros vamos a ver es de que pues esa curva de flujo sobre volumen va a ver de que esa curva nunca va a llegar a su pico flujo máximo. O sea que esa curva que va a ascender en la fase nunca va a llegar al punto máximo. Y va a haber un retardo en la caída. Entonces, la gráfica espirométrica, especialmente en la curva de flujo sobre volumen, pues va a tener una característica donde esa curva va a tener una disminución del pico máximo y retardo en la caída. Ya les voy a mostrar cómo es la gráfica. Tomen atención aquí. Para hablar de obstrucción, pues vamos a decir de que una persona tiene obstrucción
cuando la relación FEB sub 1 sobre, sobre FBC va a ser menor a 70%. O sea, de que la relación FEB sub 1 sobre FBC se encuentra por debajo del 70%. Entonces, en el patrón obstructivo, la relación está alterada por debajo de 70. También el FEB sub 1 va a estar alterado por debajo de 80. Este FEB sub 1 nos va a ayudar a clasificar si la obstrucción es leve, moderada, severa o muy severa. ¿Entienden? Les voy a volver a explicar. Entonces, en el patrón de obstrucción, el FEB sub 1 por debajo de 80 y la relación FEB sub 1 FBC por debajo de 70. Con esos dos parámetros que se demuestran alterados, ya está diciendo que la paciente tiene obstrucción. Si tomamos en cuenta también el pico flujo máximo, ya vemos de que el pico flujo máximo también está disminuido, ¿verdad? En cambio, la FBC o capacidad vital forzada en la obstrucción está normal prácticamente, no se altera. Fíjense, no se altera. Si en algún momento llegarías a encontrar una capacidad vital forzada alterada o disminuida, va a ser siempre y cuando pues la obstrucción sea de mucha gravedad, ¿no? Bien, dice, la capacidad vital forzada se encuentra normal o ligeramente disminuida. Según la intensidad de la alteración, se van a establecer los grados de gravedad de la obstrucción, ¿no? Entonces, cuando la obstrucción es grave o muy grave, en ese caso puede ser encontrar una capacidad vital forzada disminuida. Pero si ustedes hacían grandes rasgos, al ver un patrón de obstrucción, van a ver B sub 1 por debajo de 80, relación B sub 1 FBC por debajo de 70 y capacidad vital forzada normal, arriba de 80. Si en algún momento está disminuida, va a ser de que cuando la obstrucción sea muy severa. Entonces, ese se ve en el patrón de obstrucción. La otra alteración es restricción. Esta se produce cuando las enfermedades van a cursar con una disminución del volumen pulmonar, ¿no? O sea, donde al decir restricción, pues te estás restringiendo, ¿no? Te está poniendo un alto, te está disminuyendo el ingreso de volumen de aire a los pulmones, pero no por una enfermedad a nivel de las vías respiratorias, o sea, no es un problema en los bronquios, sino que el mismo pulmón, el mismo parénquima pulmonar, pues va a ser donde se va a restringir, ¿no? La entrada de volumen de aire a los pulmones, o sea, disminuye el volumen a nivel pulmonar. ¿Qué enfermedades te pueden producir un patrón restrictivo que te está restringiendo el aire, el ingreso del volumen de aire a los pulmones? Pero ya les vuelvo a aclarar, no porque hay una obstrucción en la vía aérea. Si hubiese una obstrucción, pues ya eso es patrón obstructivo y es asma o EPOC, ¿no? En cambio acá, digamos, los bronquios están normales, no es resistencia, no se obstruyen, no se inflaman, como en el asma o el EPOC. No hay contracción del músculo liso bronquial. Sino ya el problema como tal es en el parénquima, por ejemplo, ¿no? En los pulmones, en los alvéolos en sí. ¿Y cuál enfermedad es? Pues justamente la enfermedad más representativa, la que te produce un patrón de restricción por enfermedad del parénquima o de los alvéolos, es la fibrosis pulmonar, ¿no? O sea, los alvéolos pues van a fibrosarse su pared, por tanto al fibrosarse se pone duro, rígido, entonces pues va a ingresar el aire a los pulmones y ese alvéolo no se va a expandir, ¿no? Va a quedar duro, por tanto hay una restricción de volumen, ¿verdad? Entonces la fibrosis. Pero puede ser de que esos alvéolos en el parénquima pues estén sanitos, están bien, se expanden, no están duros, no están rígidos. Pero puede ser que la afectación sea a nivel de la caja de tórax, ya sea en la parte ósea o en la parte muscular. Un ejemplo, una malformación ósea, digamos una cifoescoliosis, ¿no? Donde esa persona va a estar su columna desviada, va a tener como una especie de jorobita, digamos, y esa parte ósea va a estar dura, rígida, no se va a poder expandir. Entonces, por más que el pulmón y los alvéolos se expandan, les llegue el aire, pero por fuera va a haber algo que les va a detener que se expandan, esa malformación ósea. Entonces, igual te va a restringir el ingreso de volumen de aire a los pulmones, ¿verdad?
Entonces, fíjense, dos ejemplos. Una con afectación parenquimatosa, pulmón, y otra con afectación ósea con el pulmón sano. Seguiremos poniendo ejemplos. Mi pulmón está sanito, no tiene fibrosis, mi parte de la parte ósea no tengo ninguna deformidad, está perfecto. Pero el problema son los músculos respiratorios. Entonces, yo tengo una enfermedad a nivel muscular, pues no voy a tener yo la fuerza para meter el aire, ¿verdad? Acuérdense que en el tema de la fisiología de la respiración influye pues todo ese tema que hemos visto y hemos hecho un par de preguntas también, ¿no? Los receptores a nivel periférico, en el callado, los receptores a nivel de origen central, ¿no? Está a nivel del bulbo, el centro respiratorio, y también tiene que ver la parte de la respiración, la parte mecánica que concierne sobre todo a los músculos de la respiración, ¿no? El principal músculo semidiafragmas, los músculos intercostales, el pectoral, bueno, toda esa serie de músculos, ¿verdad? Entonces, pues, si yo no tengo la fuerza para respirar, entonces, ¿qué volumen voy a meter? Entonces, por tanto, también el volumen que venga a mis pulmones es mínimo, ¿no? También hay un caso de restricción, ¿vean? Si por ahí, pues, mis alvéolos están sanitos, no tengo fibrosis, mi parte ósea igual, mis músculos también están sanos, pero el problema puede ser la inervación. Mis nervios no van a poder transmitir el impulso necesario a los músculos para que se contraigan. De igual forma, también va a haber menos entrada de aire a mis pulmones, ¿no? Y justamente una de esas enfermedades es la ELA, ¿no? Que es la esclerosis lateral amiotrófica. Donde la persona, pues, va perdiendo la fuerza en sus músculos a nivel general porque hay una alteración en la mielina y una desmielinización de los nervios. Por ende, pues afecta la parte nerviosa y el músculo no se va a contraer, ¿no? Ya les he dicho ese ejemplo clásico, ya tantas veces que les repito, no me acuerdo el nombre de ese físico famoso que estaba en su sillita de ruedas que ha fallecido hace un par de años, ¿verdad? Él tenía esclerosis lateral amiotrófica, fíjense, no movía nada. Respiraba gracias a un respirador artificial, ¿verdad? Estaba traqueostomizado y todo, ¿vean? Él tenía esa enfermedad que era la ELA. Entonces, fíjense, todas esas causas te producen restricción, ¿no? Así como grandes ejemplos para que sepan. Entonces, en la restricción, pues, no hay un problema en los broncos, ¿no? Entra menos volumen de aire. Y en la restricción, gráficamente, pues vamos a ver que la gráfica de volumen, de flujo sobre volumen, mejor dicho, es una gráfica normal. O sea, la morfología va a ser la misma, pero va a ser una curva chiquitita, porque obviamente está ingresando menos flujo y también va a sacar menos flujo, ¿no? Entonces, la gráfica, ya les voy a mostrar, es normal, pero con disminución en su tamaño, nada más. En cambio, en los parámetros, pues es todo lo contrario, ¿no? Si en la obstrucción hemos dicho que el FEF sub 1 está disminuido y la relación FEF sub 1 FBC está disminuido y la capacidad vital forzada está normal, entonces en la restricción es al revés. En la restricción se afecta la capacidad vital, justamente, está por debajo de 80. En cambio, la relación FEF sub 1 FBC o FEF sub 1 solito son normales o incluso a veces están arriba de 85, dice. Pero para ustedes, para que no se confundan, pues básicamente es decir que están normales, ¿no? Por arriba de 80. Fíjense. Y los flujos también pueden ser normales. Vean. Entonces, vean, es todo lo contrario, ¿verdad? Para poder interpretar esto. Y hay también un patrón mixto. En el patrón mixto quiere decir de que todo está alterado. Como es mixto, hay obstrucción y hay restricción. Por ende, todo está disminuido, ¿no? Y aquí está la diferencia, ¿vean? Patrón de obstrucción, dice, como el asma o el EPOC. Capacidad vital forzada, normal. Si está alguna vez disminuida, es porque la obstrucción es muy severa, ¿no? Pero bueno, entonces, en el patrón de obstrucción, capacidad vital forzada, normal. En cambio, en restricción, disminuida. B sub 1 en obstrucción, disminuido. En cambio, en restricción, normal. La relación FEF sub 1 FBC en obstrucción, disminuido. En cambio, en restricción, ¿ven? Normal. Ya, eso es lo más importante. Y los picos flujos que aquí no están, en obstrucción disminuida y en restricción normal. Fíjense, esos son los parámetros, no todo lo contrario para uno y para el otro.
En obstrucción les he dicho que para decir la severidad nos fijamos en el F sub 1. Entonces, un patrón de obstrucción tendrá esta relación F sub 1 FBC por debajo de 70, ya te dice que es obstrucción. Listo. Si tú quieres, tienes que catalogarlo en leve, moderado y severo, te fijas en el B sub 1, que según es valor de diferencia entre 80 y 65, dice que es una obstrucción leve, entre 64 y 50 dice que es una obstrucción moderada, entre 50 y 35 dice que es una obstrucción severa, y menor a 35 dice que es una obstrucción muy severa. Entonces, con el FEF sub 1, vos haces el grado de alteración. Y cuando la alteración es severa o muy severa, en ese caso también puede disminuir ligeramente la FBC, ¿verdad? En cambio, en restricción, pues para decir si es leve, moderado y severo, solamente te guías en el mismo valor de la capacidad vital forzada. O sea, de que en restricción la capacidad vital forzada está por debajo de 80 y según ese valor, si va de 80 a 70, de 70 a 60, menos 60, te dice si es leve, moderado o severo. Y en mixto, no, en el patrón mixto solamente uno informa espirometría compatible con un patrón mixto. Nada más. No hay mixto leve, no hay. Por ahí sí uno puede decir patrón mixto con predominio ya sea de obstrucción o ya sea de restricción. Fíjense, uno puede informar espirometría con un patrón o un trastorno mixto predominantemente obstructivo o predominantemente restrictivo. Listo, ahí para de contar. Y aquí están las curvas, vean lo que les he hecho gráficamente. Esta curva de flujo sobre el volumen es una curva normal. Y la de lado, vean, la curva naranja es de obstrucción. Como les había dicho, la curva no llega al pico flujo máximo, ven ahí se queda, nunca llega a la cúspide, nunca llega al flujo máximo y se retarda al caer porque se retarda al expulsar el aire, ¿no? Como esa paciente asmática tiene obstrucción, pues va a ir sacando el aire y como hay obstrucción, va a retardar y le va a costar y va a tardar más tiempo en sacar. Por eso, de que la curva, al descender, desciende así, pero llega un momento donde se va a ir aplanando, ¿ven? Se va a ir aplanando, va a ser como una especie de meseta, porque se está tardando en sacar por la obstrucción hasta que se llega a flujo cero. Aquí está el otro ejemplo, ¿ven? La curva no llega al pico flujo máximo, empieza a descender, pero como hay obstrucción, tarda y se enlentece a sacar el aire, por ende, vean, la curva se va aplanando. Va haciendo como una meseta y recién llega a flujo cero. Entonces, vean, esta curva que estoy mostrando aquí ahora y la naranja son curvas de obstrucción. Fíjense, curvas de obstrucción. No llega al pico flujo máximo y tarda en sacar el aire. Entonces, si se fijan, en el fondo esa es la curva que debería ser la curva normal, ¿no? Luego es la curva de restricción, que dice que la curva de restricción tiene una morfología, digamos, conservada, como que es más o menos normal la morfología, pero es más pequeñita, ¿no? Es una curva más pequeñita en cuanto a su tamaño, ¿no? Esta de aquí también es restricción, fíjense, es como una curva prácticamente la forma normal, pero más pequeñita en tamaño, se vuelve más chiquita, porque hay disminución de volumen por la restricción. Entonces, fíjense, se analiza también las curvas para hacer la interpretación. Curva de obstrucción, la naranja, al igual que esta, y curva de restricción, la rosada, al igual que esta. Fíjense. Entonces, así salen las curvas para poder analizar. Entonces, aquí hay un algoritmo diagnóstico. ¿Yo qué hago cuando tengo una espirometría? Lo primero que me voy a fijar en los valores es el valor de FEB sub 1 y FBC. Esto primero me fijo. Veo si es menos de 70. Hemos dicho que tiene obstrucción. Listo. Ahora quiero ver si tiene restricción más. Me fijo en la FBC. Si su FBC es normal, más de 80%, entonces solamente tiene obstrucción. Y para saber qué grado es, que aquí obviamente no les he puesto, no hay ninguna parte, ya les he dicho, les vuelvo a decir, para saber qué grado de obstrucción es, me fijo en el FEF sub 1, ¿verdad? Si el FEF sub 1, según los porcentajes, yo clasifico en obstrucción leve, moderada
severa, muy severa. ¿Verdad? Entonces, uno informará que tiene un patrón de obstrucción y según el FEF-1 será leve, moderada, muy severa. Seguimos en el mismo lado. Yo veo la relación, veo que tiene obstrucción, quiero ver si tiene restricción, me fijo en la FBC, evidentemente tiene también por debajo de 80, entonces ya es un patrón mixto, porque tiene obstrucción y tiene restricción, patrón mixto. ¿Bien? Si yo voy al otro lado, me fijo FEF-1 y FBC, veo que es mayor a 70, pues ya veo y descarto que no tiene obstrucción. Ahora me fijaré si tiene restricción. Me fijo en la FBC. Si veo que es normal más de 80, entonces no tiene obstrucción ni tampoco restricción, por tanto es normal. Si me voy al otro lado, me fijo en la FBC y veo que es menor a 80, entonces el paciente solo tiene restricción. Y según la FBC, diré si es restricción leve, moderado, severo. ¿Verdad? Entonces, vean, lo primero que hay que fijarnos es en el FEF-1 FBC para catalogar si tiene obstrucción o no tiene obstrucción. Si tiene obstrucción, el siguiente paso es fijarme en la FBC para ver si tiene restricción más agregada. Y si me fijo y está por debajo de 80, entonces tiene restricción más, por tanto es mixto. Pero si me fijo está por 80 la FBC, entonces no tiene restricción, solamente es obstrucción. Y para decir leve, moderado, severo, muy severo, me fijo en el FEF-1, ¿no? Y así hago lo mismo en el otro lado. Me fijo en la relación, veo que es más de 70, descarto obstrucción. Me fijo en la FBC para ver si tiene restricción más de 80, descarto restricción, por tanto es normal. Pero si me fijo que tiene menos de 80, entonces veo que tiene restricción, por tanto es un patrón restrictivo, ¿no? Así es el algoritmo para hacer la interpretación. Al final vamos a ver también dos experimentaciones para que se den cuenta. Las indicaciones. ¿A quién se hace este estudio? Obviamente, pues, en todas esas personas en las cuales nosotros sospechamos o veamos que pueda tener un patrón o una alteración en la funcionalidad, ¿no? Para detectar justamente enfermedades obstructivas y restrictivas. O si yo ya he detectado en esa persona que tiene ya sea una enfermedad obstrucción o de restricción, es para hacer el seguimiento, ¿no? Para hacer el control de la evolución. ¿Cómo va la enfermedad? O sea, si es un asmático, ya le he dado tratamiento, quiero ver cómo va su enfermedad, si está igual, ha mejorado o ha empeorado, y a su vez también monitorizo el tratamiento para ver si con el tratamiento la persona cómo está evolucionando, ¿verdad? Entonces ahí yo indico. O también para evaluaciones prequirúrgicas o preoperatorias, ¿ya? Si a una persona que sea asmática o que sea EPOC o que por ahí la persona es tabaquista, ¿no? Y nunca ha ido al médico, pero ya tiene síntomas que te hacen sospechar que pueda tener una enfermedad de EPOC, por ejemplo, y a esa paciente, pues, o paciente lo van a operar, ya sea de vesícula, no sé, apéndice, una fractura, etcétera, pues, seguro que hay que hacer una evaluación porque pues hay que ver que capaz en la cirugía, más aún si le hacen anestesia general, puede complicarse, ¿no? Por su cuadro pulmonar de base. Entonces, a esos pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar diagnosticada o clínicamente parece que tuviese alguna enfermedad, pues en ese caso, si le van a operar de alguna cirugía, hay que hacerle una evaluación preoperatoria con una espirometría para ver cómo está. Y si a esos pacientes que ya tienen enfermedades pulmonares de base y le van a operar de una cirugía del pulmón más, pues, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón hay que hacerlo. Y a toda persona que por ahí es sana, digamos, no tiene POC, no tiene asma, no tiene ninguna enfermedad respiratoria, digamos, y le van a hacer una cirugía de tórax, ya sea del corazón o del mismo pulmón, también hay que hacerle una espirometría para ver la evaluación preoperatoria, ¿no? También se pide en valoraciones laborales, ¿no? Personas que van a empezar a trabajar en algún lugar, más aún en lugares donde van a estar expuestos a polvos, por ejemplo, una mina o aquí en Francesa, etcétera, enfermedades que les pueden desencadenar enfermedades pulmonares, también hay que hacerles una valoración para ver que estén entrando sanos a ese lugar de trabajo, ¿no? O capaz también para ver que capaz ya están enfermos porque han trabajado, digamos, en una mina y han venido a trabajar en otra mina y pues capaz en esa otra mina donde estaban le han jubilado por la enfermedad y pues no falta que uno sea viva y iré a la mina del frente a ver si me agarran, no diré que estoy enfermo y después de un tiempo le digo, estoy enfermo y le echo la culpa al otro, digamos, ¿no? Hay gente
preceptiva de toda clase, entonces siempre es una valoración preelaborada, ¿no? Ya se entregará a su empresa, etcétera. Pero en valoraciones preelaboradas se hace también. Y en estenosis de las vías aéreas altas, ¿no? O sea, para detectar estenosis, ¿no? Estenosis es el cierre, ¿no? Especialmente estenosis de la tráquea. Y justamente a ese punto va de que el bucle tiene que ser completo, dice. Porque cuando hay estenosis de las vías respiratorias altas, especialmente una estenosis en la tráquea, pues la curva no es esta curva así típica que hemos visto que asciende, hace su pico, desciende. La curva, cuando hay una estenosis en la tráquea, te dibujo una curva en cajón, se llama. Donde justamente, pues, la fase inspiratoria baja así, pero sigue metiendo aire y como que se horizontaliza, otra vez sube, y la fase expiratoria también sube, se hace horizontal y baja, o sea, como que te dibuja un cuadrado, un rectángulo, ¿no? Un cajón. Es por eso de que se sugiere que, como les dije al inicio, de que la curva flujo sobre volumen tiene que ser un bucle completo. Más que todo para detectar estas estenosis de vías altas, especialmente en la laringe y la tráquea. ¿Sí? Ahí nos sirve que sea el bucle completo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues básicamente que no puede hacer la maniobra la persona en forma correcta. Eso ocurre muy frecuentemente en niños, en viejitos o personas que tengan algún trastorno neurológico o algún trastorno psiquiátrico. Y falta de colaboración también. Esto sucede muy frecuentemente en nuestro medio, pues porque lamentablemente nosotros no hablamos quechua mucho nosotros, ¿no? Digo mucho porque yo sé lo básico, pero falta mucho, entonces cuando viene una persona del área rural que habla quechua, pues lamentablemente vos no le entiendes y él tampoco, entonces no hay una buena colaboración, por más que vos le indiques, no va a poder hacer, ¿sí? Entonces, vean, son las contraindicaciones. Si tú ves, tú ya te das cuenta que a los dos o tres maniobras no vas a poder hacer, ya no insistas, porque por más que le hagas 20 o 50, no va a hacer, no te va a entender. Y pues cuando ya te entienda, ya ha hecho como 15 maniobras, pues ya no es con la fuerza adecuada, ¿verdad? Esas son las contraindicaciones. En un paciente que tenga tuberculosis activa, ¿no? Que le diagnostiquen con tuberculosis, no puede ser. Si bien se cambian las boquillas para hacer el estudio y se desechan, pero bueno, siempre es que puedan quedar algunos bacilos en el equipo y pues puedas contagiar a otro que venga después, ¿no? Pacientes que han tenido problemas de infarto reciente a nivel coronario, ¿no? O han tenido problemas a nivel de ese lugar, también está contraindicado. Pacientes que tienen neumotórax reciente tampoco. Pacientes que les han operado de la retina o cirugía de cataratas también recientemente es contraindicado. Porque acuérdense que hacer la maniobra es un esfuerzo, ¿no? Alguna vez ustedes han visto inflar globos, ¿no? O alguna pelotita de esas de hule o plástico con la boca y han visto que pues es un esfuerzo. Entonces, imagínense, ¿no? Si uno hace un esfuerzo y ya tiene un problema en el corazón, pues por ahí esa persona puede terminar infartada, ¿no? Entonces, está contraindicada en este tipo de patologías hacer la espirometría. Y contraindicaciones relativas, dice, ¿no? O sea, en cuales, pues sí puedes hacerle o puedes tú evaluar si realmente se puede o no se puede. Pues son pacientes que tienen traqueostomía. Si uno tiene traqueostomía, pues al soplar, ¿por dónde va a salir el aire? Por la tráquea, ¿no? Por su traqueostomía que tiene, o sea, no va a salir por la boca. Pero bueno, tranquilamente lo que uno puede hacer es tapar la traqueostomía y de esa forma, pues, hace la maniobra, pero ya mucho de ese aire que va a expulsar del pulmón puede fugar por esa traqueostomía que podemos estar bien tapada, ¿no? Entonces, vean, son relativas esas contraindicaciones, ¿no? O aquel que tiene problemas en su boca, una deformación o una parálisis facial. O hay algunas personas que son por ahí melindrosas, ¿verdad? Les produce el metes la boquilla, les agarra náuseas, bueno, etcétera. Entonces son relativas las tienes que ver e intentar si se puede. Las complicaciones son estas: broncoespasmo, accesos de tos, lo que más ocurre al hecho, el paciente hace la maniobra y en media maniobra empieza a toser. Algunos se quejan de que les duele un poco el pecho por el esfuerzo que hacen. Algunos tienen cefalea, ¿no? Ya les he dicho, cuando inflan tantos globos, ¿no? A medida de que les agarra como un dolor de cabeza, ¿no? Por el aumento en la presión, por el esfuerzo que hace. Otros también, después de hacer la maniobra, pues les agarran mareos, ¿no? Lo mismo que les digo, ¿no? Infla tantos globitos, y por ahí hace un esfuerzo más al querer inflar un balón,
han visto que les ha dado como un síncope, ¿no? Y neumotórax. Han visto que las complicaciones en una persona sana que no tenga nada de esto, pues nadie se va a morir, ¿no? No son nada graves, excepto el neumotórax. Pero yo la verdad nunca he visto el neumotórax. Simplemente la gente se queja de que le agarra mareos o les duele su cabeza y lo más frecuente es ver que tose. Dentro de la espirometría hay dos pruebas. Una prueba es la prueba de broncodilatación, como dice acá, ¿eh? Test de broncodilatación. Cuando uno habla de test de broncodilatación y otro test de provocación bronquial, nos estamos refiriendo a que esa persona es hiperreactiva bronquial. ¿Y qué se entiende de hiperreactividad bronquial? Justamente de que hay una hiperrespuesta, ¿no?, del músculo liso a nivel bronquial que se va a contraer debido a que va a reaccionar a múltiples estímulos del medio externo, ¿no? Y de esa forma produce un broncoespasmo, ¿no? El bronquio se va a cerrar. La hiperrespuesta se expresa clínicamente como broncoespasmo, o sea que el bronquio se va a cerrar debido a la contracción del músculo liso del bronquio, a que estás respondiendo exageradamente a ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, polen, polvo, frío, cigarrillo, etc. Y justamente al hablar de hiperreactividad bronquial, nosotros nos estamos refiriendo así indirectamente al paciente asmático. O sea que cuando si alguna vez escuchan y dicen, ese paciente es hiperreactivo bronquial, pues te están diciendo así indirectamente que es asma o puede ser asma. ¿Sí? ¿Ok? Está reaccionando su músculo bronquial, su músculo de los bronquios a estímulos externos. ¿No? Entonces, pues, al decir de hiperreactividad bronquial, se refiere a eso. Y una cosa, pues cuando yo todavía era estudiante, cuando uno hacía orden de pedir espirometría, pues los médicos, y hoy también algunos que otros siguen haciendo de esa forma, ¿no? Te dice espirometría simple. Y otros te ponen espirometría con prueba broncodilatada. O sea, al decir simple, te estaban diciendo que solamente le hagas la espirometría y nada más. Que no le hagas la prueba broncodilatadora. Y aquellos que te decían con prueba broncodilatadora, pues tenías que hacer la prueba broncodilatadora. ¿En qué consiste la prueba broncodilatadora? En que justamente, pues tú le haces una espirometría a esa persona, ¿no? Le haces 2 o 3 maniobras y ves que están pues 2 aceptables, pues después de eso le administras un broncodilatador, ¿no? De acción rápida, a una dosis de 200 microgramos, como el salbutamol, por ejemplo, o la terbutalina, también si quieren, que son beta-2 de acción rápida. Después que les das eso en aerosol, obviamente, esperas 15 minutos y después le haces una segunda espirometría para ver si con el salbutamol o la terbutalina, cómo van a salir sus resultados, ¿no? Pues, y cuando uno hace hace la segunda espirometría, pues, y obtiene de que la capacidad vital forzada previa ha mejorado un 7%, pues se considera que la prueba es positiva, ¿no? Si la FEFSUF1 ha aumentado más del 10%, también se considera la prueba positiva. O si el FEF 2575 ha aumentado un 35%, también positivo. Entonces, ¿a qué se refiere, no? Juancito Pérez, le hago la espirometría, le hago una maniobra, pues obtengo unos valores, le hago otra maniobra, obtengo otros valores similares, veo de que no ha variado más del 5%, pues le hago salbutamol 2 disparos, espero 15 minutos, le hago nuevamente la espirometría y veo en esa segunda espirometría qué valores he obtenido. Si Juancito Pérez tenía una capacidad vital forzada de 80, ¿verdad? Después de darle salbutamol, ha pasado el 7%, o sea, ha tenido 87, 88 o 90, entonces la prueba es positiva. O si por ahí el FEFSUF1 ha obtenido 80 también. Después de dar el salbutamol, le hago la segunda maniobra con el espirómetro y obtengo más del 10%, ¿no? Si tenía 80, pues obtengo 90, 92, 3, 4, 5, etcétera. También la prueba es positiva.
un FEF 2575, no sé, de 50. Y al hacer la maniobra ha subido más del 35, o sea, ya tiene de 50 más 35, 85, 90%. También la prueba es positiva. O sea, basta que tenga una de las tres y mejore en esos valores, la espirometría se va a informar con prueba broncodilatadora positiva. Y aquí va la aclaración. Si te informan que una prueba es positiva, pues te está hablando indirectamente de que ese paciente es asmático. Porque hemos dicho que el asmático, ya sea espontáneamente o con tratamiento, mejora su obstrucción. Y justamente aquí con medicamentos está mejorando su obstrucción en esos valores, ¿no? O sea, vean que ahí está un diagnóstico. Y me dijeron, ¿cómo yo diferencio según espirometría de un asmático, de un EPOC? Pues el EPOC nunca va a mejorar sus valores por encima de estos de referencia después de darle salbutamol, mejorará algo o casi nada. En cambio, el asmático pues va a mejorar por encima de estos valores dándole el salbutamol, ¿ven? Entonces, ahí está la diferencia, ¿ven? Con un estudio complementario para el diagnóstico de asma y EPOC. Y aquí va otra aclaración. Porque ya hoy en día, como les había dicho, pues cuando uno pide espirometría ya no es necesario aclarar, si poner espirometría simple o con prueba broncodilatadora. Ya es norma hacer a todos sí o sí, aunque no te pidan con prueba broncodilatadora, justamente por este tema. Y porque pues muchos asmáticos, cuando tú les haces la espirometría simple, pues te da valores normales, ¿no? Porque justo capaz ya tienen ellos un basal en cuanto a sus valores. Pero les haces la prueba de broncodilatación con salbutamol y mejoran por encima de estos parámetros. Entonces, si mejoran, ya te está hablando que es hiperreactivo, ¿no? Entonces, vean, ojo, aquí les estoy aclarando. A veces les pueden informar espirometría normal, pero con prueba broncodilatadora positiva. Al informarte que tiene prueba broncodilatadora positiva y a pesar de que te digan es normal, pues ese paciente es hiperreactivo, porque está mejorando. Y si es hiperreactivo, entonces es asmático, ¿no? Ojo, por si acaso, o sea que vale aclararles eso de que un patrón, una espirometría con prueba normal, pero con prueba broncodilatadora positiva, te está diciendo de que ese paciente es hiperreactivo y es asmático, a pesar de que la prueba sea normal. Les estoy aclarando eso, ¿no? Para que se den cuenta. Entonces, eso es la prueba de broncodilatación. Luego hay otra prueba, la prueba de provocación bronquial. Si con la anterior prueba estabas consiguiendo que el bronquio se dilate, pues con esta otra prueba estás provocando que el bronquio se cierre, ¿no? Este test de provocación está indicado en pacientes, ¿no? Que tienen hiperreactividad bronquial, pero en pacientes que con clínica es sugerente que presentan espirometría normal y prueba broncodilatoria. O sea, ¿a qué se refiere? Pacientes que clínicamente te están sugiriendo que es hiperreactivo, ¿no? Ese paciente que por ahí muchas veces lo catalogas, le dices, este fregado que me molesta y viene por todo y por nada. O sea, aquellos pacientes que te dicen, doctor, yo en las noches pues me falta el aire, me sirve un poco mi pecho, le dices, ¿no? Y pues, no sabes si realmente es un cuadro de asma o es un cuadro de ansiedad muchas veces. Entonces le has hecho ya la prueba de espirometría con prueba broncodilatadora, vean, todo te da normal. La espirometría normal, valores de 80 para arriba, la prueba broncodilatadora pues no mejora, y él te sigue diciendo, ¿no? Pues entonces, en ese caso, pues si quieres vos realmente objetivizar y confirmar que tenga cuadro de hiperreactividad bronquial, pues nada más digo que no es nada sencillo. Tienes que provocar una crisis de asma, ¿no? Un broncoespasmo. Esa es la prueba de provocación. Estás provocando un broncoespasmo, pero que tiene que ser controlado, dice. Está el punto. Muchas veces no vas a poder por ahí controlar esa crisis de asma que le estás induciendo. Si realmente es asmático, te vas a ver de que tiene una prueba de provocación bronquial y estás provocando un broncoespasmo. Y si no puedes controlarlo, ¿qué pasa? El paciente termina en terapia o se muere, ¿verdad? Entonces, esta prueba de provocación hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo solamente he visto en mi formación 2 veces que han hecho. Y
pues se han preparado con todo. 2 tubos de oxígeno, laringoscopio, tubo para intubación, ambú, cualquier cosa si salía mal y no se podía consolar. Fíjense, si bien está indicado, pero hay que pensar bien a quién hacer y cómo hacer y con todas las medidas, ¿sí? ¿En qué consiste pues esta prueba? De igual forma, al paciente ya les he hecho su espirometría basal, les he hecho su prueba broncodilatadora, como les dije, todo sale normal, no mejora su prueba broncodilatadora, pues dices, bueno, ya le haré la prueba de provocación bronquial, le provocaré un broncoespasmo controlado, y con qué se induce a que pues tenga un broncoespasmo con esta sustancia, con la metacolina, se llama test de metacolina. Esta sustancia de igual forma al paciente se le va a tener que administrar en aerosol o si no se lo va a tener que nebulizar, ¿no? Y después de 15 minutos, pues le haces nuevamente la espirometría. Y en esa segunda espirometría, pues después de haberle dado esta medicación, tienes que conseguir para ver si le has producido un broncoespasmo del que el FEBSUF1 disminuya 20%. O sea, de que si tenía 80% el FEBSUF1, ahora para decir que la prueba de provocación es positiva, tiene que bajarle 20. O sea, tiene que estar de 60% para abajo. Y si le baja ese valor, entonces también dices que el paciente es hiperreactivo y pues que ese paciente que tenía una espirometría normal con prueba broncodilatadora negativa, pero con prueba de provocación positiva que baja más del 20%, también dices que es hiperreactivo y que por ende también es asmático. Fíjense, más que todas estas pruebas de broncodilatación y provocación sirve para diagnosticar o confirmar el asma bronquial. ¿Sí? Ahora, si no tienes metacolina, me olvidaba decirles que para terminar, muchas veces puede ser otro tipo de maniobras, ¿no? Por ejemplo, pues le puedes hacer un poco de ejercicio ahí mismo, y pues antes que con el ejercicio han visto de que también te puede inducir broncoespasmo, ¿no? Entonces, le puedes hacer ejercicio ahí un rato, una bicicleta, no sé, y después le haces la maniobra. O si no, le puedes hacer inhalar o respirar algo frío, y también al inhalar eso, algo, el aire frío te puede inducir también a broncoespasmo, ¿no? Si no tuviese metacolina. Aunque la prueba oficial es con metacolina. Y aquí hay unas fotitos de espirómetros, ¿no? Este es el que deben tener en la facultad, es el mismo plomito. Estos dos de aquí son otros porque también son similares, al igual que este azul el que yo tengo, que son espirómetros a base de turbina. Fíjense que aquí en la base hay un dispositivo que hay dentro de una turbina, ¿no? Como el hélice de los aviones o los helicópteros, y cuando uno sopla por esta boquilla que es descartable, gira ese hélice y con unas luces infrarrojas detecta a la velocidad que gira y te calcula los flujos y volúmenes, ¿no? Esta boquilla se desecha, es de cartón, desechable. Entonces, estos experimentos son a base de turbina, ¿no? Te calcula en base de una turbina que gira aquí. La ventaja de estos es que te imprime el papel, ven, en ese momento, ¿no? También te dan las imágenes en su pantallita. Este que yo tengo, pues solamente te da las imágenes en la pantallita y no te imprime ese momento. Tengo que conectar con un cable al software de la computadora e imprimir como la hoja que les he mostrado. Este de aquí arriba ya es un experimento oficial, digámosle así, los que tendría que tener todos los hospitales que están a base de otro sistema para calcular los flujos y volúmenes, no son a base de una turbina. Tienen sensores mucho más sofisticados que te calculan en base a temperatura, a la velocidad del aire, etcétera, ¿no? Son mucho más sofisticados estos experimentos, ¿no? Que de este tipo no hay en Sucre. De esta turbina sí tenemos, todos los neumólogos seguro, de cualquiera de los modelos. Y después, no sé, capaz los hospitales puedan tener el Santa Bárbara, creo que tiene, ¿no? Pero igual, estos experimentos, a base de que son de turbinas sencillos, pues como les dije, están aprobados y sirven, obviamente, ¿no? Este es uno de los primeros experimentos, fíjense los antiguos, que estaban hechos a base de una campana de agua. Ahí había una campanita que estaba flotando en agua y encima de esa otra campana que estaba sumergida en agua. El paciente soplaba, hacía subir esta campana y luego transmitía su potencia a este potenciómetro y este lo transmitía aquí y ahí en esta parte de acá te calculaba. Y como este había ya, bien, fíjense, en mi época, no quiero decir que yo soy un viejo de esos, pero ya cuando estaba en la facultad, el último año, ya había en el museo, igualito este.
Sabe Dios dónde habrá quedado a ese espirómetro. Lo han botado o capaz sigue conservado en algún museo. Bien, entonces esos son los, para que se den cuenta, los espirómetros. Y aquí vamos a interpretar rápidamente dos espirómetros para darnos cuenta. Bien, este hecho con mi espirómetro. Fíjense, 55 años, varón, mide 1,66, pesa 62 kilos. Estos son los valores de referencia que debería tener según teórico. Ha hecho el estudio y ha obtenido otros valores. Después de eso le hemos hecho la prueba broncodilatadora y ha obtenido los siguientes valores. Fíjense, la curva, ¿no? La primera curva, la verdecita, es de la prueba que se ha hecho sin salbutamol, ¿no? La prueba basal. Ya la otra curva, que es media celeste fluorescente, ya corresponde a la prueba broncodilatadora, ¿no? Y si ustedes se analizan la curva, fíjense que tiene una morfología de obstrucción. Nunca llega al pico flujo máximo, cae y hace una especie de meseta, ¿no? En las dos. En los valores numéricos, si empezamos a analizar, que empezamos a ver el FB1 y FBC, vemos que tiene 40%. Por debajo de 70, obstrucción. Para ver qué tipo, la severidad de la obstrucción, nos fijamos en el FEF-1, 28%. O sea que tiene una obstrucción muy severa, ¿no? Nos fijamos en la FBC para ver si tiene restricción agregada y decimos, sí, tiene restricción también, parece que ha bajado, tiene 59. Pero hemos dicho que cuando la obstrucción es severa o muy severa, también te cae un poco la capacidad vital forzada, ¿no? Y para yo apoyarme en ese diagnóstico, vean también que el pico flujo también está caído, veamos el 27%. O sea que tiene parámetros de obstrucción. Y si la capacidad vital forzada le ha bajado es porque la obstrucción es muy severa. Y aparte la curva de la morfología nos da de obstrucción. Y otro punto a favor para decir que es obstrucción, le hemos hecho la prueba, vean, broncodilatada y fíjense cómo mejora. La capacidad vital forzada mejora 29%. ¿Cuánto tenía que mejorar para que sea obstrucción? Digo, para que sea prueba broncodilatada, pues tiene que mejorar 7%, nomás tiene mejorado 29%, o sea, bastante. El FESUF1 tiene que mejorar más del 10%, ya ha mejorado 33%. Si nos vamos a tomar en cuenta el FES 2575, en este caso, tiene que mejorar más del 32%, ya ha mejorado 82%. O sea que fíjense, tiene una prueba francamente positiva, ¿no? Ha mejorado bastante todos los parámetros con el salbutamol. Entonces, uno como informaría, diría, espirometría compatible con obstrucción muy severa con prueba broncodilatadora positiva. Y así se informaría, simplemente. Fíjense, obstrucción muy severa con prueba broncodilatadora positiva. Y este es un ejemplo de restricción. Si analizamos, ¿no? Vemos de que FEP1 FBC 74%, normal. Nos vamos a la FBC 53%. Entonces tiene restricción, ¿no? Entonces, fíjense, tiene restricción. Entonces, según esto, sería una restricción severa. Le han hecho la prueba broncodilatada, fíjense, ¿cuánto cambia? Pues básicamente cambia aquí 1%, aquí también 1%. O sea que, según la FBC, no supera el 7%, según el FESUF1, menos el 10%, ¿no? Entonces, pues decimos que, y morfológicamente la curva de flujo-volumen, fíjense, es una curva normal, pero más pequeñita, ¿no? De lo que tenía que ser. Donde está la línea punteada, por ahí tendría que ser. O sea que es una curva morfológicamente normal, pero más pequeñita. Vean que cumple los 6 segundos, ¿no? Sopla hasta 8 segundos. Y la curva es aceptable, es buena. Entonces, vean, no tiene obstrucción, sí tiene restricción, no tiene prueba broncodilatada positiva. Entonces, sería una espirometría con patrón restrictivo. Y si queremos clasificar, podemos poner espirometría severamente restrictiva o espirometría con restricción severa con prueba broncodilatadora negativa. En la restricción
ahí también les doy el punto, nunca mejoran. No hay prueba broncodilatoria positiva, por si acaso. Solamente la prueba broncodilatoria positiva es cuando hay obstrucción, ¿no? Y solamente si no conoce asma también, ¿no? Entonces, en restricción, habitualmente no mejoran nada con prueba broncodilatoria, porque ya les he dicho, el problema no son los bronquios, ¿no? Son los alveolos o alguna otra parte. Entonces, fíjense, así espero que se hayan entendido, ya estamos los videos para que vean, ¿no? Entonces, bueno, así se hace la interpretación de lo que concierne a una espirometría o funcionales respiratorios. Espero que con los videos y con lo que les he explicado hayan podido entender. He visto de que no es muy difícil y les va a servir mucho en la práctica. Bien, eso sería en cuanto a espirometría. Si tienen alguna duda, me dicen o lo que no hayan entendido y mañana te voy Doctor, adelantando. buenas Mañana tardes. Una veremos preguntita lo que sigue, que para ver es si... broncoscopía, ¿no? Sí, Bueno, doctor, buenas tardes. Una preguntita. sí, Eh, para que me quede claro, no sé si estoy bien, en un traumatismo de tórax donde el paciente tenga múltiples fracturas, tal vez costales, y le duela al respirar, sería entonces un patrón restrictivo en este caso. sí, exactamente. Porque vos al tener esas fracturas costales o has tenido un trauma, no vas a tener la fuerza para meter el aire, ¿verdad? Porque te va a doler. Entonces, en este caso, seguro que te va a dar un patrón restrictivo. ¿No? Eso te va a dar un patrón restrictivo, segurísimo, evidentemente. Ya cuando pase el traumatismo, ya les seguro que si les repites, ya va a ser va a tener una espirometría normal. Pero como en ese ejemplo, como ha puesto su compañera, sí, ya tenía un trauma de tórax, y más aún si tiene fracturas costales, le va a dar un patrón restrictivo, ¿no? Porque no va a tener la fuerza para poder hacer la maniobra, no va a poder meter el aire, porque le va a doler, seguro, ¿no? Al querer hacer la inspiración forzada, va a cortar su respiración. Gracias, doctor. Y también les doy así como ejemplo, vean, una causa que no sea pulmonar. Por ejemplo, un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, ¿no? Y que por ella, por insuficiencia cardíaca, ya tiene mucha congestión pulmonar y está así con eh, cuello líquido intersticial, ¿no? También te va a dar un patrón. En la insuficiencia cardíaca también te da un patrón restrictivo, porque ese líquido que puede haber en el intersticio también te va a restringir la entrada de volumen a los pulmones y también puede darte un patrón restrictivo, por si acaso, ¿sí? Algo que no tiene nada que ver con un problema pulmonar como tal. Doctor, eh, Sí, en el caso, digamos, que un paciente llegue a urgencias con disnea, disnea severa y se le hace, digamos, la espirometría, la gasometría tendría alguna particularidad, digamos, en obstrucción o restrictivo, o serían normales. claro, la gasometría te va a dar alterados. Si, por ejemplo, si es una crisis asmática, ¿no? Si hablamos de patologías, a ver, si es una crisis asmática y la crisis es severa, pues obviamente la gasometría va a estar alterada, ¿no? Te va a dar hipoxemia y te puede dar en un momento incluso la presión parcial del dióxido de carbono puede ser normal. Y a medida que va empeorando el cuadro, va a haber un momento donde va a ser hipoxemia con hipercapnia, ¿no? Vas a tener PCO2 debido a que ya no tiene fuerza ese paciente para respirar. Entonces, pues, si es un problema de obstrucción y es muy severo, la gasometría va a estar alterada, ¿no? Va a haber hipoxemia. Y en la restricción, pues habitualmente esos pacientes que tienen fibrosis, por ejemplo, ya esos pacientes van a estar hipoxémicos de siempre. Y más bien a medida que pase la enfermedad van a ir poniéndose más hipoxémicos, más hipoxémicos. Porque ese paciente que tiene restricción, hablándoles, ¿no? Por el tema de fibrosis en este caso, va a estar con hipoxemia. Y si fuese otra causa de restricción, como un problema muscular o un problema de deformación ósea, también va a haber hipoxemia, porque
el volumen o la cantidad de aire que venga al pulmón va a ser menos y por ende también el ingreso de oxígeno también va a ser menos, ¿verdad? Entonces, pues va a haber en ese tipo de cosas, sí, va a haber hipoxemia en los gases y puede haber con hipercapnia o a veces con hipocapnia también, ¿no? Acuérdense que el paciente asmático pues está hiperventilando, ¿verdad? Está haciendo esfuerzo. En algún momento, pues, el oxígeno está bajo y el dióxido de carbono también va a estar bajo porque está lavando, digamos, ¿no? Si se dice en ese término, está sacando más dióxido. Pero llega un momento en donde ese asmático se va a fatigar, ya no va a tener fuerza para respirar, por ende, pues va a seguir con hipoxemia y va a retener el dióxido porque ya no va a poder eliminarlo. Y en un paciente con fibrosis, por ejemplo, solamente lo que más llama la atención es la hipoxemia. No va a estar hipoxémico, no va a desaturar. Y en los gases con hipoxemia. Y cualquier causa que produzca restricción, sí, si es una gasometría, puede encontrarse con hipoxemia. Y si vos hablaste de disnea, no solamente es causa, pueden darte disnea, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una cetoacidosis diabética, va a estar ácido ese pobre paciente, que no tiene nada que ver con un problema respiratorio, va a estar también con disnea, ¿no? Hiperventilando. Si le hace unos gases, no va a encontrar alteraciones en el oxígeno, va a estar normal, pero sí va a haber alteraciones en el dióxido de carbono y en el bicarbonato, ¿no? Así como un ejemplo aparte, simplemente. Muchas gracias, doctor. Doctor, disculpe la consultita. ¿Existe un parámetro de edad para realizar la espirometría? Sí, dice que a partir de los 8 o 9 años ya se ha indicado hacer. Menos de esa edad, no intentes porque no te van a entender. Ah, Yo ya, habitualmente hago arriba de 12. ya, Arriba de doctor, 12. gracias. Yo les hago porque los chiquitos no te entienden, te sacan de quicio y mejor no hacerles. Pero sí, arriba de 8 o 9 años dice que ya puedes intentar. Ya, ya, doctor, gracias. Ya, está bien. Bien, entonces mañana vamos a ver broncoscopía, que es un método invasivo, así que ya les voy a mandar el link, ya tienen el tema. Hay también en la última diapositiva unos videos para ver, así que pues de esos 3 links que son de videos, si podemos, fíjense, vean el primero, si te dan tiempito, que les vamos a dar paso por paso cómo ingresa el broncoscopio flexible, ¿no? Por la nariz, cómo va viendo la tráquea y va entrando a todos los lóbulos y segmentos de ambos campos pulmonares. Si pueden ver los 3, bueno, mejor, para que entiendan. Bien, mañana entonces a las 2 nos vemos, ya les voy a enviar el link. Bien, bueno, hasta luego entonces para todos, hasta mañana. Hasta luego, doctor, Hasta luego, gracias. doctor. Hasta luego, Hasta doctor. mañana, doctor.